Así que nuestro tema para hoy, ¿cómo respondemos a la bondad de Dios? En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 2, versículo 4, note lo que dice la poderosa palabra de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su bondad, te guía al arrepentimiento? El efecto primario de la bondad de Dios en nuestras vidas es que produce un arrepentimiento. La palabra bondad es que Dios nos da más de lo que nosotros merecemos. Y Dios nos da aquello para lo cual no hemos pagado ningún precio. Y la salvación no se compra. La salvación se recibe por fe y es gratis. Así que nosotros, oiga, vivimos por la bondad de Dios. Porque si nosotros viviésemos por merecimiento, realmente hace muchos años nos hubiésemos quedado a deber. Pero Dios nos da más de lo que nosotros merecemos porque Dios es bueno y su bondad se manifiesta constantemente en nuestras vidas. ¿Cómo se manifiesta su bondad? Nos perdona los pecados. ¿Cómo se manifiesta su bondad? Mire, cancela nuestras deudas, suple nuestras necesidades. ¿Cómo se manifiesta su bondad? A pesar de que no nos cuidamos mucho, nos da salud. ¿Cómo se manifiesta su bondad? Nos ha dado una familia. ¿Cuántos alaban a Dios por la bondad que Él ha tenido? Y nos ha dado padres, nos ha dado madre, nos ha dado pareja, nos ha dado hijos. La bondad de Dios ha sido maravillosa, gigante. Sin embargo, la bondad de Dios no debe ser ignorada ni malinterpretada como debilidad. Algunos creen que y confunden que la bondad de Dios es debilidad del carácter de Dios y en ninguna manera. Nosotros, oiga bien, nosotros somos los que necesitamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Él nos ama, Él es bondadoso, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios estamos muertos. Nosotros sin Dios, ¿se ha puesto a pensar por un segundo qué sería de su vida sin Dios? ¿Se ha puesto a pensar por un segundo dónde estarías si la bondad de Dios no te hubiese alcanzado? ¿Qué sería de tu vida si la bondad de Dios, oiga, no estuviese contigo? Nos ha alcanzado. Y Dios sabrá por qué a otros no los ha alcanzado. Y sabemos que otros, oiga bien, ya partieron a la presencia de Dios de manera terrible. Y nosotros hemos andado en peligros mayores y la bondad de Dios nos ha acompañado. Nosotros hemos tomado a veces decisiones peores y la bondad de Dios nos ha acompañado. Y aquí nos tiene vivos y aquí nos tiene como testigos para manifestar cuán bondadoso ha sido Dios, porque no venimos de santo. Toque el que está a su lado, dígale, no venimos de santo para podernos jactar que por mi santidad vieran. No, 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 hermano, no. Es la bondad de Dios. Es la maravillosa bondad. Así que la pregunta no es si Dios es bueno. No, 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 no. Aquí la pregunta es cómo estamos nosotros respondiendo a la bondad de Dios. Al que le toca responder en este momento es a nosotros. ¿Cómo yo le estoy respondiendo a la bondad de Dios? Así que comencemos con el asunto de entender mejor qué es la bondad de Dios. Porque no podemos reverenciar a aquellos que no entendemos. Porque no podemos honrar a aquellos que no entendemos bien. Porque no podemos honrar a aquellos que no reconocemos y que no, oiga bien, tenemos claridad.
Así que lo primero, la bondad de Dios es parte esencial del carácter de Dios. La bondad de Dios es una de las grandes características que definen y que describen a Dios como Dios. En el Salmo 145, versículo 9, el salmista dice así: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Todas las obras de Dios contienen su misericordia. Nosotros somos obra de Dios. Y en su bondad nos ha creado. Y en su bondad se ha manifestado. La bondad de Dios es tan linda que si algo está mal en nuestro cuerpo, el cuerpo avisa con fiebre. La bondad de Dios es tan linda que si algo está mal en nuestro cuerpo, el cuerpo avisa con dolor de cabeza. La bondad de Dios es maravillosa. Así que es parte esencial del carácter que lo describe al Señor. Lo segundo, la bondad de Dios se manifiesta en su amor, pero tanto que su amor es tan grande que nos da provisión, que nos da perdón y que nos tiene paciencia. Y con algunos de nosotros, no quede viendo al que está a su lado, se requiere bastante paciencia. Bastante. Y Él nos ha tenido paciencia. En Lamentaciones capítulo 3, ese libro escrito por el profeta Jeremías, dice así, en Lamentaciones 3, 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Tanto así que nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho y Dios no ha cambiado con nosotros. Dios sigue siendo ese Padre amoroso. Dios sigue siendo ese Padre proveedor. Dios sigue siendo ese consolador. Dios sigue siendo ese Padre que contiene nuestros corazones y que nos da protección, que nos da provisión. A pesar de, Él no ha retirado su bondad en nuestra vida. Ese Dios nos da, mire que ninguno de nosotros está usando ningún tanque para respirar. Mire que el Señor, ninguno de nosotros se nos olvidan las cosas. A algunos voluntariamente se le olvidan las deudas, pero no es que tengan un problema del cerebro, y esa es voluntad personal. Mire que Dios es tan misericordioso que tenemos explosiones de ira. Esos no vinieron hoy, pero ahí está el Señor siempre presente. Y decimos tantas tonteras y ahí está el Señor siempre presente. Y pensamos tantas locuras y ahí está el Señor inofendiblemente fiel. Inofendiblemente. Ahí está. Eso se llama bondad. Eso se llama bondad. Cuando alguien no entiende eso, por ejemplo, el otro día un papá molestísimo con una actitud, un error que había cometido su hijo, y drásticamente le trató. Y yo miré al muchachito llorando y todo, y me le acerqué, no para deshacer la autoridad ni interrumpir el proceso de formación, sino para contener el niño. Ajá, ¿y qué te pasó? Y ya lo atendí, le di palabra, le hice conciencia. Y cuando el papá me abordó y le digo, la verdad, se te pasó la mano. Dios ha sido bondadoso contigo, le digo. Hay gente que a veces es necesario recordarle cómo Dios ha sido con ellos, porque se les olvida. Dios ha sido, le digo, bondadoso contigo. Porque si Dios te diese conforme a lo que merece, la verdad, hace mucho tiempo te hubiésemos enterrado. Y no estoy amenazando, no, sino simplemente hablando del costo que merecemos, de lo que merecemos por lo que hacemos. Pero ¿cómo se nos olvida? ¿Cómo se nos olvida? Y la basura de la arrogancia que nos mete el diablo
nos hace creer que nosotros podemos ser diferentes con los demás. En este caso con los débiles, en este caso con los que dependen de nosotros, que en lugar de darles protección, les damos desamparo. Imagínense que Dios es tan bondadoso que mereciendo nosotros el desamparo, no nos suelta. Ahí está su mano linda. Dice que su misericordia es nueva cada mañana y no hemos llegado ni a mediodía y ya la gastamos. No, tiene que estar dando bonos. Bonos de misericordia. Toca el que está a su lado, que ya se gastó todos los bonos de junio. Nos tiene que estar dando bonos y bonos y bonos y bonos de misericordia, porque somos tremendos para gastarla. Pero ahí está ese Dios bondadoso y maravilloso que hoy lo estamos conociendo tal cual es, a la luz de la palabra, no de opinión de gente, no, de la palabra. Su bondad, por eso quiero hoy afirmarte, la bondad de Dios no depende de nuestra obra. Si dependiese de la obra de nosotros, es lo que les digo, la gastamos, no llegamos ni a las 8 de la mañana con la bondad. No llegamos ni a las 8 de la mañana con misericordia. Pero es tan grande que dice Tito, abra su Biblia conmigo, le invito a este texto que a mí cuando estaba estudiando este tema me hizo llorar. Me hizo llorar. Y me hizo reflexionar sobre muchísimas cosas. Mire lo que dice Tito capítulo 3, verso 4 al 5. Y quiero recordarles que la carta a Tito se la escribe el apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo, que antes se llamaba Saúl, ¿verdad? Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia, asesino, que mataba a los hermanos mártires de la fe, colgaba sus ropas y a veces coleccionaba sus cabezas. Así de fuerte. Terrible. Y él creía que lo estaba haciendo bien porque era un religioso poseído por los demonios para perseguir a los hermanos. Hasta que se topó con la bondad de Dios. Se topa con la bondad de Dios y esa voz tan maravillosa que le dice: Saúl, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cae al suelo. Y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús. ¿A quién iba siguiendo él? A la iglesia, a los hermanos, a los del camino. Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él: ¿qué quiere, Señor, que haga? La bondad. Porque mire, por ejemplo, nosotros evaluemos desde nuestra humanidad, porque nuestra humanidad es protectora. Mire que nosotros nos podemos discutir con la familia, ¿sí o no? ¿Cuántos han discutido con la familia? Y nos hemos peleado. ¿Cuántos han peleado con su familia? Ah, pero Dios guarde que nos los toquen. Dios guarde, mire, a su hijo, a su esposo, por ejemplo, las mujeres lo coscorronean, lo garrotean y todo. Y ahí está el pobre, ahí anda uno renqueando. Ahí anda uno renqueando. A su esposo le dan su garrotazo y todo. Ah, pero Dios guarde que se lo toquen. Dios guarde, solo ellas tienen derecho a maltratarlo. Levanten la mano todas las maltratadoras. Mire, 1, 2, 3. Eso es lo bueno, que yo pastoreo gente sincera. Allá está otra, mire, las 2 manos levantó. Y ahí viene la mayor, que les da mal ejemplo. Ah, pero Dios guarde que se lo toquen. Dios guarde, solo ellas pueden. Ahora imagínense lo que siente uno, ¿verdad? Cuando le hacen una injusticia a un familiar, cuando lo atacan, inclusive cuando lo matan. Cuando lo matan. Terrible. Si con gente que no conocemos, pero por ejemplo son compatriotas de nosotros, cuando matan a un nicaragüense fuera del país, no hombre.
Hombre, uno quisiera tener el poder y decirle, prepárenme 50 aviones, vamos a ir a hacer justicia. Pero el punto es este, Dios no es así. Y Pablo, que fue recibido en esa abundante bondad, en esa abundante misericordia, todavía Dios lo agarra y le dice, me vas a servir. Y vas a predicar el evangelio, inclusive terminó muriendo por el evangelio, la verdadera causa digna de cobrar cualquier vida, que se multiplica. Y mire lo que dice Tito 3, 4 al 5. Este hombre que antes era horrible su corazón, ahora mírenlo cómo habla cuando la bondad de Dios te toca. Toca al que está a su lado, dígale, cuando la bondad de Dios te toca, te cambia. Mire que yo tengo la bendición de pastorear a varios aquí que eran totalmente indomables, intratables. Y ahora usted los ve que son unos hijos tan obedientes que yo con temor y reverencia gozo de esa obediencia y ese cariño. Que algunos hasta los exhorto fuerte, nada más bajan la cabecita. Pero no es por mí, es porque la bondad de Dios los tocó. Cuando la bondad de Dios lo toca a uno, uno se vuelve una persona humilde. Y mire lo que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, dice el apóstol San Pablo, mire que el asesino más duro de corazón se volvió noble. Se volvió noble. Es más, mire, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y ahora dice él, incluyéndose, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Toque al que está a su lado, dígale, tengo esperanza que cambies. Mire, por su bondad, la bondad de Dios agarra el corazón maduro y lo vuelve de carne. La bondad de Dios agarra la mente más cerrada, la mente más crítica, la mente más destructora y la vuelve una mente limpia. Una mente, es más, cuando alguien verdaderamente ha sido tocado por la bondad de Dios, hasta se vuelve una persona ingenua. Se le quita toda aquella malicia que se caminaba, toda aquella nube negra que caminaba, una nube negra como que fuera, mire, un volcán sacando puro humo negro. Y ahora, cuando la bondad de Dios nos toca, la gente nos ofende y ni entendemos qué nos dijeron. Porque ya nuestra mente fue reprogramada. Ya nuestra mente fue cambiada, fue tocada. Ya el corazón fue cambiado, fue tocado. Un día de estos alguien tratando de mover mi corazón me dice, y usted cuidado va de tanto que no. Y lo escucho yo y le digo, pero es que usted me está hablando en una forma que no opera el evangelio. El evangelio no opera con la venganza. El evangelio opera con la misericordia. El evangelio opera que si tu enemigo te hace mal, que le hagas bien. El evangelio opera de que nosotros amemos y no es debilidad. No tengo debilidad. No me da miedo. No tengo nada que no le debo nada. Gracias a Dios me da todo y me ha dado una familia. Aleluya, que me apoya en todo. No tengo nada, pero el evangelio no opera así. El evangelio opera en la misericordia. El evangelio opera en la bondad. Es más, si un matrimonio no ha sido tocado por la bondad de Dios, permítanme decirle, no va a perseverar. Porque al matrimonio hay que meterle al presupuesto en número 1 el perdón. Porque todos ofendemos muchas veces de muchas maneras. Y si somos tan ofendibles,
aquí no va a haber tolerancia, no va a haber comprensión, no va a haber ese amor que perdura a prueba de bala, a prueba de fuego. Obviamente siempre son más las mujeres que disparan, pero el punto es este: misericordia, bondad. Los hijos, si no metemos la bondad de Dios a nuestros corazones, si no le damos lugar. El otro día estudiaba que el pensamiento, el alma, solamente opera como un estacionamiento. Como un estacionamiento, como cuando usted va a una plaza, a un mall, a un lugar, y entonces, ¿qué pasa en ese estacionamiento? Hay carros que salen, hay carros que entran. Entonces, así opera el pensamiento y el corazón y los sentimientos. Salen los carros del mal sentimiento, ¿verdad? Salen los carros, como dice un hermano, ese carro es del diablo. Salen los carros del diablo y entran los carros de Dios. Y cuando entran los carros de Dios a ese parqueo, entonces nace aquel corazón que sabe perdonar. Entonces nace aquellos ojos que pueden ver de forma distinta, sin llevar la cuenta de mi amorcito, como algunos hacen. Aquí le llevo la cuenta a mi amorcito, si se portó mal le tengo una, pero se la voy a cobrar 10 veces más. A ver, sigamos. No, 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 cálmate. Bondad, bondad, bondad. Como aquella, ¿verdad? Que le estaba dando el café, peleada con el marido, ¿verdad? Aquí está el café. Y aquel le dice: mira, es que yo siento que te he ofendido, te pido perdón. Y agarra el pobrecito a beberse el café ingenuamente. No, no, no te lo bebas. ¿Por qué? No, no te lo bebas. Ya llevaba veneno el café. No anden aceptando café cuando han peleado, ¿vieron? Mire, su bondad no depende de nuestra obra. Ahora, ¿cuáles son las respuestas equivocadas a la bondad? Indiferencia. Una persona puede pensar que la bondad de Dios es común o garantizada, y eso es un engaño del diablo. Porque es una persona insensible, como les predicaba anteriormente, con corazón de piedra, endurecido por las mentiras del diablo. Lo segundo de la indiferencia es que no reconoce, ¿sabe qué cosa? De dónde viene lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos reconocemos todo lo que tenemos viene de la bondad de Dios? Y verdad que hay gente más inteligente que nosotros, más esforzada que nosotros, más disciplinada que nosotros, es más sacrificada que nosotros, inclusive que algunos hasta con herencia, que les han dado herencia. Y nosotros que hace poquito andábamos bebiendo, parrandeando, fumando, chupando, inhalando, deshaciendo y malgastando. Y resulta que un día nos arrepentimos y la bondad de Dios nos vino. Y ahora la bondad de Dios nos ha traído añadidura y añadidura y añadidura y añadidura. Alabado sea el Rey de Reyes. Y añadidura y ahí vamos para la gloria del Rey de Reyes. El otro día estaba hablando con un hermano de acá, que él se consumía hasta 3, 4, le dicen los muchachos, churros de marihuana al día. 3, 4 churros de marihuana. ¡Guau! Y un desastre de vida. Y vino y se arrepintió, se convirtió al Señor, ¿verdad? Y ahora el Señor le ha bendecido y Dios le ha permitido, mire, hacerle casa a sus hijos, a sus nietos y ser de bendición para su familia. Dios, esa es la bondad de Dios. Porque no fue un asunto que anduvo en la universidad estudiando, que se disciplinó, que hizo aquí. No, es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios. Y algunos acá bendecidos por Dios, y no es que tengan una herencia de generaciones, un apellido de renombre.
Más bien cuando decimos el apellido, lo decimos hasta con miedo, si no nos anda siguiendo la policía. ¿Verdad? Es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios que nos bendice y que con la bondad de Dios, como decía una hermana que estaba aquí testificando, lo que tocamos se convierte en oro. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los Señores. No es que hemos ido a estudiar a una universidad extranjera, negocio, y no, Dios en su bondad nos ha bendecido. Dios en su bondad nos ha proveído. Dios en su bondad, mire, algunos para lo que nosotros comemos ya deberíamos estar muertos hace como 10, 15 años. Y aquí andamos, mire, un poquito gordito, ¿verdad? Que ahí andamos cambiando de talla de ropa cada mes, pero no le hace. Ahí, y es más, y va a terminar este servicio y le vamos a ir a atascar comida. Le vamos a ir a dar con todo. ¿Qué cosa es? Y hay gente, ¿verdad? Que mire, solo comen así, mire, cositas verdes y agua y al tiempo, ni siquiera helada, ni helada. Y nosotros, mire, le entramos con gaseosa y le completamos con café y después le... Y todavía nos preguntan, ¿y cuántas de azúcar? Échele 3, una en el nombre del Padre, una en el nombre del Hijo y una en el nombre del Espíritu Santo. Y si queda una todavía, échele otra en el nombre del diablo, digo, la suegra, y ahí va. Y ahí la lleva. Y ahí la lleva, y ahí va. Mire, es la bondad de Dios. Es la bondad de Dios. Y nos aventamos un nacatamal y nos aventamos una gran comida y todavía nos acostamos y no nos da indigestión de nada. Y todavía usted le pregunta a su hermano, ¿cómo amaneció? Divino. Es la bondad de Dios. El aprovechamiento indebido de la bondad de Dios es altamente peligroso. Porque el diablo comienza a hablar a la persona y a decirle, tranquilo, no pasa nada. Y la persona, ay, pequé, pero Dios no me reprendió. Ay, y el diablo, seguí, hombre, no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Y ahí está el diablo. Mire, vení, Eclesiastés 8:11, vení, ve. Esta es una palabra fuertísima. Dice Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como no pasó nada, échele de nuevo. Como no pasó nada, sígale dando, denle. No pasa nada, dale, hombre. Son muy aburridos. Es más, ¿saben qué me dicen algunos a mí? Muy religiosos son. Son anticuados, ya está viejo, me dicen algunos. El otro día hasta me eché el doble de gel en el pelo, porque miraste las canas. No, dije yo, me tengo que buscar qué hacer con esto. Es que no me gusta que me digan viejo. Y entonces, pero me dicen, sos loco. Y mire, el diablo ridiculiza a aquellos que tenemos temor de Dios. Y estimula y exalta a aquellos que han perdido el temor de Dios. Pero los que tenemos temor de Dios, no hemos interpretado mal la bondad de Dios. ¿Y cómo les agarra a algunos? Es que el hombre es hombre. Jaja, te quiero ver, espérate. En cualquier momento cae la factura. En cualquier momento cae, como decía la Biblia al comienzo del Evangelio, el hacha. Cuando el hacha cae, corta. Y dice Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra,
el corazón de los hijos de los hombres está lleno, oiga, está en ellos dispuesto para hacer el mal. Así que algunos creen que porque Dios es bueno, no habrá consecuencias. Todo tiene su tiempo. Y las consecuencias llegan, llegan. Así que toca el que está a su lado, dígale, pare el carro y es hora de bautizarse. Pare el carro como aquel etíope que mandó a parar el carro y diga, allá hay agua, necesito bautizarme. Bautizarse es darle muerte al hombre pecador y que resucite un hombre nuevo en Cristo para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Mande a parar el carro porque se va a quedar hasta sin llanta. Muchas veces es importante hacer un alto en la vida. Y el peligro siguiente de malinterpretar la bondad de Dios, para terminar, es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es altamente peligroso, porque el orgullo espiritual es creerme que yo tengo el control sobre las cosas divinas. Eso, definamos orgullo espiritual como creerse uno un semidios, como creerse uno el tener control sobre las cosas divinas. Señores, no, aquel único que tiene el control se llama Jesucristo. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aquel único que tiene el control es Dios. Ninguno de nosotros tenemos control de nada. ¿No ve que ahorita podemos estar hablando y luego estamos haciendo la vela? ¿No ve que ahorita podemos estar hablando y luego, señores, pasamos a otro plano de vida? Nos trasladamos. ¿Y cómo nos va a agarrar ese traslado? Por eso el único, mire, el único que tiene el control. Yo no puedo creer que por la edad garantizamos, por joven, no. Aquí hay algunos hermanos que van a enterrar a muchos jóvenes. Porque aunque sean viejos, esa vejez le ha dado una sabiduría y un temor de Dios y un cuidado que Dios los va a preservar para testimonio de lo que es entender y ser reverente ante la bondad de Dios. Termino. La respuesta correcta a la bondad de Dios es el arrepentimiento. Dice Romanos 2:4. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Si realmente entendemos la bondad de Dios, nos presentamos de rodillas delante de Él. ¿Qué significa arrepentimiento? Viene del griego metanoia, que significa pensar después. Es decir, llegó la hora de pensar diferente. Arrepentimiento significa cambiar los sentimientos, metanoia, cambiar la forma en que sentimos. Entonces ya no sentimos aquel amor, aquella pasión por el pecado, sino que empezamos a sentir un rechazo hacia el pecado. Y si cambia la manera de pensar y cambia la manera de sentir, cambia la manera de actuar. La bondad de Dios me alcanzó hoy y este es el día que hizo el Señor. Este es el día de volverme de rodillas al Señor. Este es el día para ponerme a cuentas con Dios. Este es el día para comenzar una nueva vida con Dios. Este es el día para soltar lo que tengo que soltar y comprometerme con Dios. Este es el día para valorar lo que tengo que valorar y para desechar lo que tengo que desechar. Este es el día para hacer una limpieza y decir, esto ya no puede estar en mi vida. La bondad de Dios me ha traído hasta aquí, pero este es el día de poner un alto a este asunto. Hágale conmigo así, frene el carro, párelo. Vamos, frénelo.
Bueno, algunos tienen frenos ABS, ¿verdad? A veces frenan, a veces aceleran más bien. Mire, este es el día de ponerle freno y decir, es hora de levantar mi mirada y buscar las cosas de arriba. Esta es la hora de buscar las cosas de Dios. Su bondad hasta aquí me tiene intacto, mire, intacto, no he perdido nada. Aquí estoy, un poquito pasado de peso, pero aquí estoy. Incline su rostro. Todo aquel que desea entregar su vida al Señor, todo aquel que siente que Dios le ha hablado, levante su manito derecha conmigo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y usted que nos ve en administración, levante su manito derecha y dígale, Señor Jesucristo, en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Límpiame con tu sangre de todo pecado y de toda maldad. Y Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu. Y dame fuerzas para nunca más volver atrás. Para gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado en nuestro servicio en línea. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para tener acceso a todas nuestras prédicas y contenido inspirador. Búscanos como Pastor Milton Salazar. Que Dios te bendiga.